El descanso que tuve fue genial, fue el descanso más largo que he tenido, pero fue realmente bueno para trabajar en mí mismo, obtener una mejor comprensión de mí mismo, crecer como ser humano, crecer como Alex, pero entender quién es Alex y quién es el luchador Alex, porque eso fue difícil. Como, porque eres campeón y eso es todo, ya sabes, y solo tienes un horario de entrenamiento y no energía ni tiempo para nada más, por eso solo quería pelear, no sabía qué hacer entre esos momentos. Bueno gente, Alexander Volkanovski estuvo dando una entrevista a ESPN MMA, una entrevista donde estuvo dando unas declaraciones sumamente interesantes, no solamente con el futuro de su carrera, me refiero a esta pelea que va a tener contra Diego López, sino también un poco hablando de esas dos derrotas consecutivas que él recibió, una contra Islam Makhachev y la otra contra Ilia Topuria, derrota la cual fue la última que ocurrió dentro de su carrera y que también le bastó para perder el cinturón indiscutido de las 145 libras, cosa que él estuvo poseyendo durante muchos años, dominando una división bastante interesante y repleta de figuras importantes dentro de la UFC, una división sumamente complicada, y las 145 libras ha demostrado que no solamente ha sido complicada en el pasado, sino que también lo sigue siendo actualmente. Volkanovski viene con una mentalidad bastante renovada, o por lo menos eso fue lo que estuvo proyectando en esa entrevista. Digo, como que ahora tiene clara qué cosas él quiere y qué cosas no quiere. En un pasado, antes de esa primera derrota que ocurrió frente a Islam Makhachev, decía que era un peleador que no tenía absolutamente nada que hacer fuera de lo que era la jaula, fuera de lo que eran los entrenamientos, y por lo tanto el tiempo de inactividad, entre comillas, y cuando digo el tiempo de inactividad me refiero a 8 o 6 meses más o menos, que era precisamente lo que Alexander Volkanovski estaba fuera de campamento o no estaba en un campamento directamente para otra pelea más. Ese tiempo de inactividad, ese tiempo de ocio, entre comillas, que podía haber dedicado con la familia, que de hecho muchos de los peleadores que están dentro de la UFC, incluyéndolo a él mismo, lo dedican a viajar, lo dedican a pasar tiempo de calidad con su familia, etcétera, pues él se encontraba en un limbo, no encontraba su posición, no encontraba su lugar en la vida cotidiana. Él se encontraba en una forma, en una mentalidad que lo obligaba todo el tiempo a estar en campamentos de pelea, a estar preparándose para otras peleas, para otros encuentros, para retos más grandes dentro de lo que es su palmarés completo, porque el tipo no se encontraba dentro de lo que era una vida normal, dentro de lo que es la vida cotidiana. Y esto es muy interesante porque para llegar a ser campeón de la magnitud que lo fue Alexander Volkanovski, para llegar a ser considerado el GOAT de la división de la 145 o el GOAT de cualquier división que sea, tú tienes que tener un poco esta mentalidad, sentirte vacío fuera de lo que es el entrenamiento, sentir que toda tu vida, que todo tu ser tiene que dedicarse sí o sí a eso, tiene que dedicarse a esa lucha, a ese entrenamiento, para llegar a alcanzar las metas tan altas que alcanzó Alexander Volkanovski y que ha alcanzado otros múltiples peleadores a lo largo de la historia de la UFC, pero al mismo tiempo es contraproducente para tu vida personal, incluso para tu vida deportiva. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente gracias a esta mentalidad, gracias a este accionar precisamente que tenía Volkanovski dentro de su carrera deportiva, llevó a que él perdiera ese encuentro contra Islam Makhachev. Porque si él hubiese tomado una decisión un poco más inteligente, de prepararse un poco más, de no tomar esa pelea con corto tiempo de anticipación, para no sentirse un tipo que estaba aburrido entre comillas, para no sentirse que estaba vacío, porque precisamente Alexander Volkanovski tomó esa pelea con muy corto tiempo de anticipación frente a Islam Makhachev, para no sentir ese vacío existencial, ese vacío de no tengo nada que hacer, estoy haciendo una vida cotidiana, no necesito entrenar, yo necesito pelear, yo necesito estar en fogueo total y absoluto. Y precisamente le pasó factura en ese encuentro contra Islam Makhachev. No solamente en ese encuentro, sino que posteriormente a eso, en ese enfrentamiento que tuvo contra Ilia Topuria, fue un poco más de lo mismo. Alexander Volkanovski tenía que estar un tiempo de inactividad por lo menos de 6 meses luego de ese KO sumamente fulminante que recibió frente a Makhachev, cosa que no hizo, no cumplió esas entre comillas normas que te exigen ciertos lugares o ciertas comisiones deportivas que te dicen un peleador, bueno, tiene que estar 6 meses por lo menos de inactividad, que no haga absolutamente nada, que no haga ningún tipo de sparring, que no haga ningún tipo de entrenamiento que impliquen algún otro daño cerebral, que esté en contacto directo a golpes contundentes en la cabeza, etc. Alexander Volkanovski no estuvo todo ese tiempo que se necesita para recuperar un KO de la magnitud que lo fue ese contra Islam. Entonces tomó esta pelea contra Ilia Topuria, entró en un campamento con antelación, cosa que no debió hacer, no estaba recuperado del todo, y ocurrió la debacle otra vez dentro de su carrera.
perdió por primera ocasión, fue finalizado por primera ocasión en la división de las 145 libras y por primera ocasión también desde que él obtuvo ese campeonato en aquel momento frente a Max Holloway, el cinturón indiscutido de las 145 libras, pues lo pierde por primera ocasión frente a Ilia Topuria. Y luego de eso pues no ha tenido la revancha, luego de eso Ilia Topuria subió de categoría, etcétera, pero al mismo tiempo, luego de esas dos derrotas consecutivas, Alexander Volkanovski como que tomó otro rumbo dentro de su vida personal y decidió un poquito estar en armonía, en paz, buscar otras cosas para hacer cuando existe un tiempo de inactividad. Un tiempo de inactividad que ha sido prolongado, pero un tiempo de inactividad que ha sido necesario en la carrera de Alexander Volkanovski para replantearse muchas cosas. Y ahora está en este momento otra vez intentando capturar ese campeonato indiscutido de las 145 libras, una cosa que tenía que ocurrir sí o sí después de esa derrota que obtuvo frente a Ilia Topuria, porque Alexander Volkanovski había sido un campeón consagrado dentro de esta división, un peleador sumamente activo y que le había salvado a la UFC en muchas ocasiones las campanas, las papas calientes, un tipo que no le importaba pelear donde sea, un tipo que ha sido un peleador de compañía, no tomó en consideración tiempos de inactividad, no tomó en consideración tomar el tiempo necesario para recuperar lesiones, heridas, incluso caos. Por lo tanto, la UFC hasta cierto punto creo que le debía un poco esto, creo que le tenía que retribuir a Alexander Volkanovski con un enfrentamiento directo por el cinturón de las 145 libras y es precisamente lo que están haciendo, le están dando la oportunidad directa a Volkanovski de que se enfrente en este caso a Diego López por el cinturón indiscutido de las 145. Cinturón que por cierto Ilia Topuria dejó vacante hace muy poco para subir hacia la categoría de las 155. Pero en esta ocasión Alexander Volkanovski está de otro modo, está entrenando sí, de la manera que tiene que entrenar, fuerte, contundente como él siempre ha hecho, pero después de un tiempo de inactividad el cual le ha servido no solamente para sanar este tipo de caos que fueron dos bastante potentes, ese contra Islam y después contra Ilia Topuria, dos caos fulminantes que lo dejaron totalmente frío, noqueado, absoluto, fuera del octágono. Y por lo tanto se recuperó de esos caos y al mismo tiempo probablemente se recuperó de ciertas lesiones que él acarreaba desde hace muchísimo tiempo, lesiones en la mano, lesiones en el hombro, lesiones que él mismo en varias ocasiones ha estado hablando de ellas. Por lo tanto el tiempo de inactividad le sirvió para solucionar todo este tipo de problemas físicos, al mismo tiempo también le sirvió para solucionar temas mentales en cuanto a esa tranquilidad, esa paz que necesita un peleador en cuanto a cuando está fuera de campamento, cuando está fuera del octágono y de una pelea, una paz que muy pocos peleadores a los cuales se le exige mucho, o peleadores que ellos mismos de hecho se exigen mucho, llegar a la cima, estar todo el tiempo en la cima, como lo es el caso precisamente de Alexander Volkanovski. Él ha encontrado, no solamente en el canal de YouTube, en esas cosas que él hace, haciendo incluso videos junto a otras figuras de la UFC, como por ejemplo Merab Dvalishvili, haciendo hamburguesas, haciendo comidas, etcétera, dedicando un poquito su tiempo a otro tipo de actividades que pueden ser muy buenas para su paz y su tranquilidad mental. No todo el tiempo tienes que estar entrenando, porque todo esto llega a una carga excesiva, a un sobreentrenamiento, y por lo tanto los beneficios que buscas con ese entrenamiento simplemente va a ser todo lo contrario, va a traer cosas que no son producentes, no solamente para tus peleas, sino que tampoco para tu físico y mucho menos para tu calidad mental. Vas a venir muy mal de la cabeza y del físico. Ahora Alexander Volkanovski está renovado totalmente y vamos a ver qué ocurre en este enfrentamiento precisamente contra Diego López, un enfrentamiento complicado, un enfrentamiento contra un tipo que ha demostrado en sus últimas peleas que es muy complicado, que es peligroso, que es bastante completo, que te puede pelear de pie, que te puede pelear en el suelo y que te puede finalizar en ambas aristas de la pelea. Sadiq checked that one though and landed. He used the armbar to sink in the triangle, and now he's going back to armbar. Let's go, there he is. Volkanovski tiene un reto sumamente grande, pero él mismo lo ha dicho. Intentaba después de esos dos caos ver de qué forma su cuerpo reaccionaba, ver si el switch de querer seguir compitiendo, de querer seguir estando dentro de una compañía tan grande como lo es la UFC, enfrentándose a rivales sumamente potentes y sumamente peligrosos como lo son los rivales que muy probablemente va a tener que enfrentar en próximos encuentros Alexander Volkanovski en esta división de las 145 libras. Y tenemos nombres excepcionales como por ejemplo precisamente el de Diego López, otro nombre como es el del Movsar Evloev, o sea, nombres que todavía no han tenido sus oportunidades o que van a tener sus oportunidades y que se va a tener que estar enfrentando a Volkanovski, porque Volkanovski es el próximo en la fila, es el tipo a pelear por el cinturón, y si gana esta pelea contra Diego López va a tener que seguir defendiendo contra monstruos dentro de esta división. Por lo tanto, Alexander Volkanovski tenía que recuperarse de todo esto y ver si el switch todavía estaba ahí, y ver si el hambre por recuperar el cinturón todavía estaba ahí. Esto está por verse evidentemente, pero hasta ahora
lo que estamos viendo de Alexander Volkanovski, de la forma en la cual se está proyectando y las cosas que está dando a entender en estas entrevistas que estamos viendo de él, en estas declaraciones que él precisamente está dando, son que es un peleador que está enfocado de otra forma, que no es el tipo que tenía el hambre esa de pelear porque sí, de estar todo el tiempo peleando porque no tengo otra cosa que hacer, porque esto simplemente te lleva a fin de cuentas a que te pase factura, como le ocurrió precisamente en esa pelea contra Makhachev y en esa pelea contra Ilia Topuria. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.